Buenas tardes. Bueno, prosiguiendo con el tema de obras públicas y obras privadas, estábamos viendo las distintas normativas que rigen en la ejecución de obras públicas. Habíamos visto la ley que rige en la provincia y nos restaba ver la ley de obras públicas municipales, que es la ordenanza general, se llama Ordenanza General 165, pero es una ley sancionada por la provincia de Buenos Aires. Bueno, es una ley que refiere a la ejecución de las obras públicas referidas a infraestructura municipal, fundamentalmente. Obras de agua, de luz, de pavimento, de cordón cuneta, en alguna ayuda, en alguna obra de gas o alguna obra referida a obras sanitarias, ya sea cloaca o una obra de agua. Tiene una modalidad especial porque, como vemos aquí en el artículo 9, se refiere a cuál es la modalidad de ejecución de estas obras. Y como bien dice, las obras se ejecutarán por la modalidad que indican en este artículo o por la utilización combinada de las previstas en los incisos A, C, D y E. El inciso A dice por ejecución directa con fondos de la municipalidad. Esto es exactamente igual que si fuera una obra que se estuviera ejecutando por la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires 6021 que vimos en la clase pasada. Es decir, la municipalidad licita la obra se ejecuta y la municipalidad paga esa obra. Ahora bien, ¿cuál es la particularidad que tienen estas obras referidas a la Ordenanza 165, Ordenanza General 165? Que las obras deben ser con recupero, es decir, que se debe recuperar a través del cobro a los vecinos frentistas afectados por la obra el valor de la obra. Precisamente lo que se pretende con esto que un monto destinado a obra pública pueda ser reciclado con el fin de poder utilizarlo y afectar a la mayor cantidad de vecinos posible. Entonces, se ejecuta la obra en un sector, se recobra y con ese recobre se utiliza nuevamente el dinero, se financia, digamos, la ejecución de la obra y se vuelve a recuperar para poder afectarlo a otros vecinos frentistas. El inciso B se refiere a por contrato directo entre vecino y empresas constructoras. Esto consiste en que se han hecho en un momento, es decir, cada modalidad de ejecución de obra tiene aplicación para un momento económico del país. Es decir, en este momento no podríamos realizar nada porque, bueno, porque estamos en una economía prácticamente congelada, con una inflación media contenida por la falta de actividad, pero que en cualquier momento se desata. Entonces, estos son sistemas de ejecución que se dan para periodos de poca inflación y de una actividad económica normal en la cual los vecinos pueden tener una cierta capacidad de endeudamiento. Entonces, el contrato directo consiste en que la empresa, mediante promotores que tiene la empresa, van en un determinado sector de algún barrio,
toman 4 o 5 cuadras, depende de qué se refiere a la obra, y promocionan, supongamos, una obra de cordón cuneta. Es decir, una calle que es de tierra totalmente, que no tiene nada, entonces se hace inicialmente el cordón cuneta como para que posteriormente pueda ser realizado el pavimento. Entonces se ofrece, se va casa por casa haciendo la promoción de esta obra, de cuánto le puede salir, que puede ser pagada en 3 cuotas, con tanto interés o sin interés. Bueno, entonces se le pide al vecino que firme la adhesión, es decir, si adhiere a la ejecución de esta obra. Si se logra el 70% de adhesión de los vecinos frentistas que supuestamente estarían afectados por la obra entonces se declara de interés público y pago obligatorio por el Consejo Deliberante con una ordenanza, y entonces la empresa ejecuta esa obra, ya tiene el instrumento legal que le va a permitir cobrarle a los vecinos la parte proporcional que tienen que pagar, y de esta manera se ejecuta la obra. Obviamente que siempre en todas las etapas interviene el municipio. Primero, la empresa debe presentar esta adhesión debidamente certificada. Si se reúne el 70%, el municipio lo eleva al Consejo Deliberante para que se sancione la ordenanza de interés público y pago obligatorio. Luego controla la ejecución de la obra a través de las oficinas técnicas. En caso de estar en conformidad a todas las disposiciones técnicas, se recibe la obra, y a la recepción de la obra entonces la empresa está en condiciones de poner al cobro dicha obra. Bueno, el inciso C es por licitación pública, es una mezcla del A y del B, porque el municipio licita la obra, pero impone a la empresa adjudicataria que se debe hacer cargo del cobro de la obra. Es decir, la municipalidad la licita, pero no la paga. Es decir, licita la obra, pero se debe hacer, la empresa luego de terminado debe cobrar esa obra cobrándole a los vecinos rentistas. Ahora, ¿cómo es el instrumento legal como para que los vecinos frentistas tengan la obligatoriedad de pago? Recuerdan que en el inciso B dijimos que la empresa debe tener el 70% de adhesión, y en ese caso se declara a través del Consejo Deliberante de utilidad pública y pago obligatorio. Ahora, en el caso que la municipalidad lo licite, una vez que licita la obra, que se conoce el precio que ha pasado la empresa que ha cotizado más barata, entonces tiene la obligación la empresa de abrir lo que se llama un registro de oposición. En el sector donde se va a realizar la obra se debe hacer una amplia difusión, que durante una semana, de tal día a tal día, en tal horario y en tal lugar, se va a realizar el registro de oposición. Quienes se quieran oponer a la obra podrán hacerlo firmando su oposición en ese registro que se abre. Y aquí se exige al revés que en el inciso B. El inciso B, para hacerse la obra, necesitaba el 70% de adhesión. Aquí lo que se necesita es que no se supere el 30% de oposición a la ejecución de la obra. Es decir, si el 30% no se opone, es decir, menos del 30% no se opone, entonces la obra se hace. Ahora, si el 30% más 1 se oponen a la ejecución de la obra, entonces la licitación se anula y la obra no se hace.
Bueno, el otro sistema que tiene, que marca esta ordenanza es por consorcios o cooperativas. Estos se han hecho en alguna oportunidad, pero es para obras muy menores porque es un sistema donde un grupo de vecinos, conjuntamente con el municipio, se forma una comisión que es un consorcio en el cual está formado por 3 vecinos y 2 integrantes de la municipalidad. Se abre una cuenta, una caja de ahorro en el Banco Provincia, eh, y los vecinos inicialmente van aportando el dinero mensualmente que se ha definido, es decir, una cuota mensual de tanto dinero para la compra de los materiales. Supongamos que se quiere hacer un cordón cuneta, un tendido eléctrico, una cañería de agua. Entonces se compran los materiales, el municipio pone la mano de obra, es decir, si hay que hacer el zanjeo porque hay que hacer un tendido de caño, de cable, coloca los moldes si hay que hacer un cordón cuneta, y los vecinos, como les decía, ponen esa cuota mensual para la compra de los materiales. Cuando se llega al total de que se necesita para comprar los materiales, se encargan y se colocan y se hace la obra. Es decir, es un sistema más rudimentario y es para hacer obras de menor envergadura. Bueno, y el último por acogimiento a las leyes de la provincia, que son los que ya vimos en la clase anterior. En este sistema se debe, obviamente, como todos los incisos tienen recupero, es decir, la obra debe ser totalmente pagada por los vecinos. Si en algún caso hay algún vecino que no puede afrontar la obra, por demostrado, que esté demostrado, se le hace un estudio socioeconómico, se determina que no tiene ingresos suficientes, que no puede afrontar el pago de la obra, todo el municipio le pagará a la empresa lo que corresponda y se lo financiará al vecino de manera que pueda hacer frente a la cuota. Y lo que deben pagar los frentistas es lo que se llama prorrateo, se prorratea entre los vecinos, puede ser por frente o por zona. Es decir, por frente, supongamos si es una cañería, un cordón cuneta, entonces de acuerdo a los metros de frente que tiene, es lo que tendrá que pagar en forma proporcional, el metro de frente de lote. Y por zona es por superficie de lote. Es decir, de acuerdo a la superficie del lote, va a tener que pagar la obra a la cual ha sido afectada. Y hay otros sistemas que son mixtos, es decir, un porcentaje por frente y un porcentaje por zona. Bueno, acá están las formas de prorrateo, frente, zona y zona, liquidación, deuda, pago. Bueno. El otro sistema, bueno, estos eran contrato de obra pública, ¿no? Es decir, los sistemas de ejecución de obra pública. Por contrato de obra pública, habíamos dicho, o por concesión de obra pública. Concesión de obra pública, existe normativa tanto a nivel nacional como provincial como municipal. Aquí vemos los números. Son prácticamente muy similares. Es decir, se dictó una ley nacional de concesión de obras públicas, luego cada provincia actuó en consecuencia y lo mismo hicieron los municipios. Bueno, Nación y provincia dice que el Poder Ejecutivo podrá otorgar concesiones de obra pública por un término fijo a sociedades privadas o mixtas
o a entes públicos para la construcción, conservación y o explotación de obras públicas mediante el cobro de tarifas o peaje conforme a los procedimientos que esta ley establece. Podrán otorgarse concesiones de obra para la explotación, administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de obras ya existentes, con la finalidad de obtener fondos para la construcción o conservación de otras obras que tengan vinculación física, técnica o en el resto de la red vial provincial, sin perjuicio de las inversiones previas que deba realizar el concesionario. Las concesiones, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, así lo marcan las distintas normativas, puede ser a título oneroso, es decir, imponiendo al concesionario una contribución determinada en dinero o una participación sobre sus beneficios a favor de la provincia, la nación o el municipio, quien fuera que dé la concesión. ¿Esto a qué se refiere? Puede ser que, bueno, si vamos a por ejemplo, un corredor vial que se ha dado en concesión, puede ser que este corredor sea extremadamente, tenga mucho tránsito, entonces la recaudación que tiene el concesionario le alcanza como para hacer las obras que se le indican en el pliego de concesión, obtener su beneficio con la tarifa que cobra de peaje, obtener su beneficio, hacer las obras, y el Estado, por ser de mucho tránsito y que va a recaudar mucho, le exige que mensualmente tenga que pagar un canon la empresa al Estado. De esa manera se obtiene el equilibrio de la fórmula de la concesión. También puede ser gratuita, ¿y esto qué quiere decir? Que quien resulte adjudicatario de la concesión de la obra deberá hacer las obras que están indicadas en el pliego de concesión para mantenimiento de ese corredor, y cobrar su beneficio, todo con lo que recaude del peaje que se cobra en ese corredor. Es decir, se entiende, de acuerdo al análisis que se hizo previamente a la licitación de la concesión, se entiende que está equilibrado, es decir, que la empresa va a recaudar y con esa recaudación que obtenga podrá hacer las obras y obtener su beneficio. Y después hay otras que son concesiones subvencionadas. En estos casos son, si vamos al caso de un corredor vial, será un corredor que está ubicado en un lugar que no tiene un flujo vehicular tan importante como para que la empresa pueda hacer las obras necesarias y obtener su beneficio únicamente con lo que cobra de peaje. Porque esa tarifa de peaje debería ser tan alta que directamente no podría pasar ningún auto. Entonces, el equilibrio indica que además de lo que recauda por peaje la empresa, el Estado le debe dar una subvención mensual como para que la empresa pueda hacer las obras y pueda obtener su beneficio. Es decir, estas son las tres modalidades de concesión que existen tanto a nivel nacional, provincial como municipal. Y bueno, las municipales, también, como les decía, facúltese a las municipalidades a otorgar concesiones de obra pública por un término fijo a empresas privadas o entes públicos para la construcción, conservación y explotación de obras públicas mediante el cobro de tarifas o peaje conforme a los procedimientos que esta ley establece. Corresponderá al Departamento Deliberativo Municipal, es decir, al Consejo Deliberante, la decisión de encarar la realización de obras por el sistema que autoriza esta ley mediante el dictado de una ordenanza respectiva.
Bueno, hacemos un alto momentáneamente aquí.